Mi experiencia aterradora me pasó cuando estaba cuidando a los 6 hijos de mi primo. Fue hace 10 años, en junio del 2007. Eran ya las 10 de la noche. Lo sé porque se suponía que los niños estaban en la cama a las 9:30. Así que los preparé para la cama y se fueron a dormir. Me senté por un rato en la cocina, hice una merienda y fui a la sala para perder un poco el tiempo, ya que todavía no estaba cansada. Decidí llamar a una amiga, ya que me sentía incómoda por estar sola en esa casa tan grande. El vecino más cercano, de hecho, estaba bastante lejos, del otro lado del campo. Estaba hablando por teléfono con mi amiga y eso me había hecho olvidar la incómoda sensación de antes. Decidí salir a fumar un cigarrillo. Me senté en los escalones de la puerta trasera, todavía en el teléfono, y terminé mi cigarrillo para despedir a mi amiga. Al entrar de nuevo a la casa, noté que la puerta de la sala de estar estaba abierta de par en par. Nadie usaba esa puerta, mi primo me lo había dicho. Incluso la había sellado con cinta adhesiva. Caminé rápido para acercarme y cerrarla, y hasta puse una pequeña mesa frente a ella para que no se volviera a abrir. Revisé a los niños con el temor de que alguien hubiera entrado mientras yo estaba distraída, pero todos dormían profundamente. Sintiéndome muy asustada, procedí a ir a la sala de nuevo para dejar de pensar en lo sucedido, convenciéndome de que había sido el viento lo que había abierto la puerta. Mientras estaba sentada ahí, oí un golpe en la ventana. Había persianas, así que no podía ver hacia afuera. Alguien había golpeado el cristal. Me levanté y caminé hacia la cocina fingiendo que no había escuchado nada. Pero de repente, oí tocar la ventana delantera, luego la ventana de la cocina, y luego todas las ventanas al mismo tiempo. El ruido se hizo más y más fuerte. Tremendamente asustada, tomé un atizador de la chimenea como arma. También tomé el teléfono y me eché a correr. Me senté con la espalda contra la puerta trasera, donde no había ventanas. Luego escuché un arañazo que comenzó en la parte superior de la puerta detrás de mí, hasta el fondo. Cuando ese ruido llegó a la parte posterior de mi cabeza, comencé a llorar. Llamé rápidamente a mi amiga y le conté lo que estaba pasando. Su único consejo fue decirme que llamara a alguien para que fuera por mí, lo cual no era una posibilidad, ya que había 6 niños durmiendo en la habitación y nos encontrábamos lejos de todo. Pasaron 10 o 15 minutos de calma, ya no había ruido alguno, y me tranquilicé lo suficiente como para ir por algunas sábanas. Me improvisé una cama en la sala de estar, y me quedé ahí con las luces encendidas haciendo guardia, hasta que en algún momento me quedé dormida. Por la mañana salí a caminar para mirar a mi alrededor. No había evidencia de ningún tipo, ni huellas, ni arañazos en las puertas o en las ventanas. Nada. No le dije nada a mi primo sobre lo que pasó. Solo quería ir a casa y alejarme de ahí. Le conté a mi madre unos días después, y ella, como todas las mamás, finalmente le contó a mi primo. Él admitió que a veces pasaban cosas raras en su casa, y que en una ocasión escuchó a alguien tocando la ventana, y cuando se asomó, había una niña sin cara parada frente a la puerta de la sala de estar. Por ello, él había prohibido el uso de esa puerta, y la había sellado con cinta adhesiva. Antes de escuchar esto me encontraba asustada, pero después de saberlo, simplemente no volvería a esa casa ni por todo el dinero del mundo. Interrumpimos este video para recordarles que hoy, viernes 12 de enero, a las 8 de la noche, regresa Noctámbulos, nuestro podcast. Nos vemos en un ratito más, activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal para que no te lo pierdas. Todos sabemos que los hermanos mayores suelen hacer la función de niñera en algún punto de su vida, aunque sea por una noche. Yo lo sé porque yo soy la hermana mayor. Y fue justo en una ocasión en la que me tocó hacer eso, en la que me sucedió también algo bastante aterrador, de lo que mis hermanos fueron testigos. Cuando esto ocurrió, yo tenía 18 años y mis hermanos 16 y 4 respectivamente. Recuerdo que era una noche en la que mis padres querían asistir a un evento de temática retro y divertirse por un rato, por lo que yo les dije que fueran sin problemas y que yo cuidaría de mis hermanos. El día llegó y antes de irse nuestros padres nos abastecieron con un montón de golosinas para que nosotros también tuviéramos una noche divertida mientras ellos disfrutaban su salida. Una vez que ellos ya no estaban, nosotros jugamos un rato y al poco tiempo mi hermano más pequeño y yo nos acostamos a dormir en la recámara de mis padres, mientras el mediano se quedó despierto. Un poco después, casi a medianoche, el niño se despertó porque tenía hambre.
Así que bajamos y junto a mi otro hermano nos fuimos a la cocina para preparar algo de leche. Los tres nos sentamos y mientras bebíamos estábamos platicando sobre caricaturas y música hasta que unos ruidos nos hicieron salir de esa conversación. Se trataba de unos sonidos que venían del piso de arriba, los cuales, después de poner atención, nos dimos cuenta de que eran pasos. Unos pasos muy pesados y bruscos, como si alguien muy corpulento estuviera caminando con botas en los cuartos de esa parte de la casa. El problema es que yo había cerrado muy bien las puertas y las ventanas desde el interior, por lo que estaba segura de que absolutamente nadie podía haber entrado a la casa. Esto hizo que el miedo aumentara exponencialmente mientras mis hermanos y yo nos encontrábamos ya atrincherados en un salón contiguo al comedor. Para este punto no podíamos pensar en otra cosa que no fueran todos los escenarios posibles en una invasión a nuestro hogar. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí, pero mi hermano me ayudó a relajarme, al menos en la medida que la situación lo permitía. Poco a poco, los pasos comenzaron a escucharse más fuerte y más cerca, por lo que pudimos deducir que quien fuera que estuviera ahí se estaba acercando a las escaleras con la intención de ir a la planta baja. Por si esto fuera poco, ya no escuchábamos solamente los pasos, sino unos ruidos que parecían ser cadenas siendo arrastradas de forma brusca y desordenada. No teníamos idea de quién o qué estaba allá afuera en el salón, por lo que mi hermano mediano y yo pusimos al más pequeño bajo la mesa y tomamos algunas cosas que papá tenía en ese lugar para intentar defendernos en caso de ser necesario. Poco a poco, los pasos y las cadenas se fueron acercando más, hasta estar a unos metros de distancia de la puerta, y en ese momento, el celular de mi hermano comenzó a sonar fuertemente dentro de su pantalón. Eran nuestros padres avisándonos que ya venían en camino. Nosotros, entre asustados y aliviados, les dijimos lo que estaba ocurriendo, por lo que alcanzamos a escuchar cómo mi padre aceleraba el carro mientras mamá nos pedía que no colgáramos. Así estuvimos durante unos minutos, hasta que escuchamos cómo el auto de nuestros padres llegó a la casa, con ellos haciendo sonar el claxon con la intención de disuadir a quien estuviera al interior de nuestro hogar. Apenas unos instantes después, escuchamos cómo papá entró a la casa y comenzó a recorrer cada una de las habitaciones hasta que llegó al lugar donde estábamos encerrados, mientras nuestra madre se asomaba detrás de él con una clara preocupación en su rostro. Ambos nos abrazaron y nos dijeron que después de revisar no habían encontrado a nadie en la casa. Ellos creyeron que tal vez había sido una especie de sugestión por el miedo de encontrarnos solos, pero ninguno de nosotros tres está de acuerdo con esta afirmación, pues lo que escuchamos aquella noche fue tan claro que el solo recordarlo, incluso a día de hoy, nos sigue erizando la piel. En una ocasión, me llamaron para cuidar al hijo de una familia bastante adinerada, pues el tipo era supervisor de mi papá en ese tiempo, y al parecer la niñera que iba con regularidad había renunciado repentinamente. Cuando llegué, sinceramente me quedé con la boca abierta, pues a pesar de saber que ellos tenían dinero, no me imaginaba el tipo de cosas extravagantes que los ricos a veces poseen. Había más cosas hechas de plata y oro ahí de las que yo había visto en toda mi vida. La mamá me dio un recorrido por las zonas principales de su pequeña mansión y me presentó al niño, que era un tanto nefasto, de esos niños mimados que tratan a cualquier persona como inferior. La paga era buena, así que tuve que usar toda mi habilidad para lidiar con niños como él y hacer el tiempo ahí lo más tolerable posible. Un detalle extraño es que cuando llegamos a la entrada, ahí estaba el papá, que de inmediato y solamente con su presencia hizo que este niño cambiara su actitud completamente. Claramente le tenía mucho respeto o miedo. Antes de que los padres se fueran, me dijeron que había un pasillo que estaba en construcción y que era peligroso, razón por la cual debía mantener al niño lejos de ahí. Les dije que me quedaba claro y finalmente se fueron. El niño regresó a su estado nefasto y prácticamente me ignoró todo el tiempo que estuve ahí. Mejor para mí, pensé, pues mi trabajo solamente era evitar que algo malo le pasara, y mientras lo tuviera a la vista, era suficiente. Al paso de las horas, me dijo que tenía que ir al baño. Pensé en revisar si realmente iba ahí, pero al final preferí ahorrarme su actitud, y lo dejé. Al paso de unos 20 minutos,
me di cuenta de que no había regresado y que probablemente lo del baño era tan solo una excusa para estar solo. Lo fui a buscar, pero no lo encontré en su habitación, y entonces comencé a llamarlo en voz alta. No había respuesta. Busqué en los cuartos que los padres me habían dicho que él frecuentaba, pero tampoco estaba ahí. Preocupada, busqué por todos lados, hasta que me acerqué al pasillo que estaba en construcción. Viéndolo de cerca, noté que al final de este había una puerta. Le hablé de nuevo y escuché un ruido proveniente de la misma. Me acerqué con cuidado y escuché más ruidos. No sabría muy bien cómo explicarlos, pero básicamente indicaban que había alguien ahí dentro. Le dije que sus padres estarían muy molestos si sabían que se había metido ahí, y solo recibí silencio. Intenté abrir la puerta, pero ésta se encontraba bajo llave. Ya más frustrada, le dije que iba a hablarle a sus papás si no salía de inmediato. Y fue entonces cuando del otro lado escuché algo que no me esperaba en absoluto. Fue como si alguien hubiera hablado, pero como si tuviera algo en la boca que le impidiera pronunciar bien las cosas. Y eso que dijo fue lo que más me asustó. Ayuda. No tenía la menor duda. Eso era lo que había escuchado. Me imaginé lo peor, que el niño estaba sepultado entre ladrillos, que le habrían caído encima, o algo así. Comencé a golpear la puerta e intentar echarla abajo. Y entonces, al otro lado del pasillo, por donde había entrado, escuché: ¿Qué estás haciendo? Era el niño. Inmediatamente más sonidos tapados se escucharon, y el niño, con una expresión de miedo, salió corriendo. Fui detrás de él y le pedí que me explicara dónde había estado. Exaltado y claramente aterrado, me dijo que había estado escondido en uno de los cuartos, y cuando le pregunté sobre los sonidos al otro lado de la puerta, se echó a llorar. Sinceramente, tuve demasiado miedo el resto de la jornada como para ir de nuevo a revisar, y el niño se mantuvo callado y distante. No sé si lo que escuché era exactamente lo que parecía, pero como dije al inicio, estas personas eran adineradas, tenían influencia y poder en la ciudad, y estoy segura de que lo último que mi familia necesitaba eran problemas. Desde entonces no volví a trabajar como niñera, y he tratado, sin éxito, de olvidar aquel suceso. En el caso de mi historia, yo no fui la niñera, sino mis abuelos, quienes se encargaron de cuidarme una noche en la que mis padres salieron a una cena. Según lo que ellos me cuentan, después de un buen rato de estar jugando conmigo, mi abuelo me tomó en sus brazos y comenzó a arrullarme hasta que me quedé profundamente dormida. Una vez que esto sucedió, me llevó hasta mi habitación, me colocó en la cama bien arropada y se fue a la sala para ver televisión en compañía de mi abuela. Ahí estuvieron un buen rato hasta que el sueño comenzó a vencerlos, y cuando casi se quedaban dormidos, una especie de mal presentimiento levantó a mi abuelo, quien, completamente alterado y sin saber exactamente por qué, fue corriendo hasta la recámara donde me encontraba yo para revisar que todo estuviera bien, pero al entrar casi sintió cómo su corazón se le salió del pecho, pues la cama estaba completamente vacía. En ese momento le gritó a mi abuela y entre los dos comenzaron a buscarme desesperadamente por cada rincón de la casa. Revisaron la sala, las habitaciones, la cocina, los baños, y en ningún lado había un solo rastro de mi presencia. Pero todavía quedaba un lugar que no habían revisado: el sótano. Nadie pensaría que una bebé tan pequeña pudiera llegar ahí por sus propios medios, pues para hacerlo tendría que atravesar la cocina y abrir un par de pesadas puertas que daban acceso a ese lugar. Sin embargo, algo les decía que tenían que revisar ahí, una especie de corazonada. Ellos lo hicieron y finalmente me encontraron perfectamente envuelta en mis sábanas, durmiendo plácidamente al final de las escaleras y rodeada por nada más que la oscuridad del sótano. Hasta el día de hoy, nadie ha podido entender o descifrar cómo es que yo llegué hasta ahí sin que nadie se diera cuenta de ello. Fui niñera por un par de años mientras me pagaba la universidad,
Y recuerdo muy bien una tarde, cuando acudí a una entrevista de trabajo con unos padres que necesitaban a alguien que cuidara de su hijo. Eran personas adineradas y vivían en una casa muy grande. Después de recibirme, ambos subieron las escaleras y me dejaron sentada en la sala, esperando por un rato. Después de un par de minutos de estar ahí sentada sin hacer absolutamente nada, me di cuenta de que un niño estaba jugando cerca de mí. Estaba con un carrito en el suelo, bastante silencioso. Imaginé que sería una especie de prueba o algo así, que los padres estarían mirándome desde algún sitio para saber cómo me llevaba con los niños, así que comencé a hacerle plática. El niño estaba muy callado y parecía triste. Le pregunté si se sentía bien, y él solo me miró por un momento y asintió. Estaba bastante pálido y realmente me causaba mucha melancolía el solo verlo. Iba a preguntarle su nombre cuando escuché los pasos de alguien detrás de mí. Eran los padres y venían bajando las escaleras junto a otro niño. Él es nuestro hijo, me dijeron. Tendrás que cuidarlo unas 4 horas al día. En ese momento volteé de nuevo hacia donde estaba el otro niño, pero ahí ya no había nadie. No quería parecer una loca, así que no dije nada, pero me puse sumamente nerviosa. Me presenté con Danny y hablé con él, y también con sus padres por un rato mientras él jugaba en la sala. Finalmente la curiosidad me ganó y no pude evitar preguntarle si tenían otro hijo, a lo que la madre simplemente respondió: no, Danny es nuestro único hijo. Finalmente obtuve el trabajo, pero decidí rechazarlo, pues no quería volver a toparme con aquel tétrico niño en aquella enorme casa. Cuando estudiaba en la preparatoria, solía trabajar como niñera los fines de semana para apoyar a mis papás. Por seguridad, no aceptaba ir a casas que estuvieran fuera del vecindario, salvo contadas excepciones, y mi papá de igual forma me llevaba siempre en el auto e iba por mí cuando mi jornada terminaba. En una de esas contadas veces, acepté ir a cuidar a un par de niños de 4 y 6 años de edad. La casa estaba relativamente cerca de mi vecindario, en una zona de gente adinerada. Todo transcurrió de forma normal. Recibí las reglas y los niños se portaban bastante bien. Al llegar la hora en la que tenía que enviarlos a la cama, subí a su habitación y esperé a que ellos se quedaran dormidos. Mientras salía del cuarto, escuché en el primer piso un ruido extraño. Se escuchaba como si alguien hubiera golpeado una ventana con un objeto metálico, y justo después el sonido de alguien moviendo cubiertos y vasos. Me quedé en silencio, esperando a ver si algo más ocurría, y para mi desdicha se escuchó otra cosa, algo que eliminó por completo mis sospechas de que algún animal estaba husmeando en la cocina, o incluso de alguna mascota que hubieran olvidado decirme que tenían. Eran pasos. En los 2 años que llevaba trabajando de niñera, jamás había tenido que lidiar con una situación así, y a pesar de que sabía qué hacer, el miedo se apoderó de mí por completo, impidiendo que pudiera reaccionar rápidamente. Había un intruso en la casa, y yo no tenía manera de defenderme. Revisé mis bolsillos buscando mi teléfono celular, pero recordé que lo había dejado en el sofá, escaleras abajo. Mientras pensaba qué hacer, los pasos seguían escuchándose claramente. Era como si aquel intruso estuviera merodeando sin rumbo aparente, y ciertamente sin ningún cuidado de no ser escuchado, pues de haber intentado ser sigiloso, probablemente yo no habría notado su presencia. Vi entonces, en la parte inferior de las escaleras, una sombra que se proyectaba por la luz de la cocina. Era claramente la silueta de un hombre que se movía en una forma un tanto inusual. Su torso, cabeza y brazos se movían de forma errática, casi inhumana, sacudiéndose de un lado a otro mientras seguía caminando. Al ver que la sombra indicaba que estaba avanzando hacia las escaleras, entré en pánico y sin hacer ruido abrí la puerta de la habitación donde estaban los niños dormidos y la cerré detrás de mí. Escuché los pasos en las escaleras, al mismo tiempo que mi corazón latía muy fuerte, lastimándome el pecho y dificultando mi respiración. Pero de la misma forma espontánea en la que había dado comienzo este horror, todo cesó.
Los pasos ya no se escucharon, y aunque esto me hizo sentir todavía más tensa en los primeros minutos, al paso del tiempo, me quedó claro que aquella persona ya no estaba ahí. Aún así decidí no salir del cuarto hasta que los padres llegaron, y para mi fortuna lo hicieron antes del tiempo esperado, pues me habían estado mandando mensajes y después llamadas para saber si todo estaba bien, y al no recibir ninguna respuesta, se preocuparon y regresaron a su casa. Cuando los escuché, salí de la habitación y les conté todo. El padre de inmediato revisó toda la casa, buscando señales de que alguien hubiera entrado, pero no encontró nada ni a nadie. Les comenté sobre el ruido de la ventana, de los cubiertos y los pasos, pero en ninguna parte había evidencia de esto. Las autoridades llegaron poco después gracias a la llamada de la mamá y revisaron toda el área, sin éxito aparente. Ahora, la parte preocupante es que yo no sabía que afuera de la casa había cámaras de seguridad que cubrían cada una de las puertas y ventanas de la casa, y al revisarlas, los padres no pudieron ver absolutamente a nadie entrando en su hogar. Fue la primera y última vez que contrataron mis servicios, y de cierto modo lo agradezco, pues aunque pienso que no me creyeron del todo, yo sé que lo que vi y escuché aquella noche fue completamente real. No sé si fueron fantasmas o un ladrón que supo encontrar puntos ciegos en las cámaras, pero sea lo que sea, yo no quiero averiguarlo. Hace ya varios años me dedico por completo a mi negocio, pero cuando fui adolescente solía dedicarme a cuidar niños para obtener algo de dinero. En una ocasión fui contratada por una pareja para cuidar a su hijo, pues ellos iban a salir durante la noche y no tenían con quién dejarlo. Todo parecía indicar que era un trabajo más, como muchos que ya había tenido hasta ese momento. El niño era bastante tímido, por lo que me costó algo de trabajo conseguir sacarle una palabra, hasta que por fin lo logré y comenzamos a platicar sobre magia, pues era lo que más le gustaba a él. Tenía un baúl lleno de objetos que, según él, tenían propiedades mágicas. Después de un rato de estar hablando y dibujando un poco, el pequeño se acercó y me dijo: ¿Quieres ver un truco muy bueno? Yo asentí, esperando ver un típico truco con monedas o cartas, pero el pequeño tomó una sábana blanca y acercó una silla. Trepó en ella y tras ponerse la tela encima, dijo una serie de palabras que aseguraba eran mágicas. En ese momento la sábana cayó sobre la silla y el pequeño desapareció. Aquello me asombró demasiado, no tenía idea de cómo lo había logrado. Además de asombrada, estaba confundida y hasta cierto punto perturbada. Le dije, dije a la nada que había sido un truco grandioso, pero que era hora de aparecer de nuevo. No recibí respuesta alguna. Los segundos comenzaron a transcurrir y se iban haciendo cada vez más eternos. Pasaron varios minutos más y la desesperación comenzó a apoderarse de mí, pues el niño no aparecía por ningún lado de la casa. Pasó 1 hora, 2 y después 3 horas, y el niño seguía sin mostrar alguna señal. Yo ya estaba aterrada, llorando y pensando en qué iba a hacer ahora. Resignada decidí llamar a los padres y tratar de explicarles lo que había ocurrido, aunque sabía que de nada iba a servir. Mientras tomaba el teléfono para hacer la llamada, volteé hacia donde estaba la silla y observé cómo la sábana empezaba a levantarse poco a poco, como si de un fantasma de dibujos animados se tratara. De pronto, la risa del pequeño se escuchó debajo de la tela. «Te dije que era un gran truco», gritó mientras se retiraba la sábana de encima. En ese momento un montón de preguntas llegaron como avalancha a mi cabeza, pero solo me limité a pedirle que no volviera a hacerlo. Unos minutos después, sus padres llegaron y me pagaron por el tiempo de trabajo. Me despedí de ellos y del pequeño bastante confundida. Me fui a mi casa, pero hasta el día de hoy no entiendo qué pasó en esa ocasión, pero sé que aquello no fue para nada normal. En el negocio de cuidar niños te pueden pasar muchas cosas, cosas dignas de ser contadas. Te puedes topar con gente extraña o muy maleducada, pero las personas de las que les voy a hablar hoy están a otro nivel. Recibí una llamada muy temprano. Era un hombre pidiéndome información para cuidar a 2 bebés, un niño y una niña. Hasta ese momento todo estaba bastante normal. El sujeto fue muy amable y acordamos que yo estaría en su casa en punto de las 9 de la noche para cuidar a los bebés.
Acudí a la dirección que me proporcionaron, toqué la puerta y una mujer atendió. Me saludó y me invitó a pasar. Esperé en la sala de estar hasta que el hombre que me había llamado antes bajó las escaleras. Ambos me explicaron a qué hora debía alimentar a los bebés, así como las horas de sueño. Todo bastante normal. Les pedí ver a los niños, pero insistieron en que estaban dormidos en su habitación y que lo mejor sería no molestarlos. Cuando los escuchara llorar, entonces debía ir a atenderlos. Esa fue la instrucción que me dieron. Mientras tanto, podía comer algo en la cocina o ver un poco de televisión. Me dieron la clave del Wi-Fi y en general me sentí con bastante confianza. Me pagaron el anticipo y se despidieron. Escuché la puerta principal cerrarse y me senté en la sala. Encendí la televisión y puse una serie en Netflix. Pasaron unos 30 minutos cuando comencé a escuchar llanto en la habitación de los bebés, así que me levanté del sofá y subí las escaleras para atenderlos. Nada me preparó para lo que vi cuando abrí la puerta. La habitación estaba perfectamente pintada y adornada de colores azul y rosa pastel, con papel tapiz, juguetes, luces y demás objetos. Era una habitación preciosa de 2 bebés. Había 2 cunas gigantes, pero dentro de las cunas estaban el hombre y la mujer que me habían contratado, vestidos como bebés, con pañales, gorritos, calcetas y chupones. Estaban acostados en posición fetal, llorando, imitando casi a la perfección el llanto de un bebé de verdad. Yo solo me quedé mirándolos, sin moverme por varios segundos, solo para después bajar las escaleras lo más rápido que pude y salir de aquella casa. No sé si acaso era una broma muy bien elaborada, o si era una especie de fetiche o fantasía, pero lo más raro fue que el día siguiente recibí un mensaje a mi cuenta de Facebook, un mensaje donde el hombre que me había contratado amenazaba con demandarme por haber dejado a los 2 bebés solos toda la noche. Nunca conocí a nadie más extraño que esos 2 sujetos. Hace un tiempo estuve pasando por una racha un tanto mala económicamente y también anímica, por lo que una amiga se ofreció a ayudarme dándome trabajo como niñera de su bebé, de entonces 6 meses. Nuestra relación era bastante cercana, por lo que al pequeño yo lo quería demasiado. Eso hacía mi trabajo muchísimo más sencillo, pues el tiempo que pasaba en su casa realmente lo disfrutaba mucho. Cuando estaba con el bebé le cantaba, jugaba con él, lo cargaba e inclusive veíamos películas, o bueno, yo veía películas acompañada de él. Sin embargo, había algo que siempre me costaba mucho, era la hora de dormir. Y es que en esa casa, a la cual se acababan de mudar, siempre me sentía observada, como si hubiera alguien más, alguien que de alguna forma, y aunque nunca lo hubiera visto, yo sentía que era una mujer vestida de negro, con el cabello largo del mismo color. Este espíritu, o lo que fuera, jamás llegó a darme miedo, pues nunca sentí que fuera malvado. Lo que me causaba era más una incomodidad de saber que estaba ahí y que nos estaba observando, como si estuviera protegiéndonos o simplemente le gustara vernos. Como dije antes, yo jamás la llegué a ver, pero sé que no era una especie de delirio de persecución mío, gracias a que un tiempo después mi amiga me preguntó si había llevado a alguien a la casa en su ausencia, cosa que yo jamás hice, pues no me parecía correcto. Esta pregunta surgió luego de que descubrieran un mechón de cabello oscuro en la cuna del bebé, la cual no coincidía con el de nadie que hubiera visitado la casa en fechas cercanas. Nunca supimos a quién pertenecía aquel mechón, pero unos días después, en una plática casual salió el tema de mis sensaciones al interior de aquella casa, y en ese momento ambos padres del pequeño me dijeron que ellos sí habían visto a aquella mujer, y en varias ocasiones, normalmente durante la noche. Los 3 llegamos a la conclusión de que el cabello en la cuna tenía que ser de ella, y nos sentimos aliviados de que afortunadamente nunca llegó a hacerle daño al bebé. Con el paso del tiempo mi amiga se mudó, y a la casa llegó a vivir otra familia, con la cual hasta ahora no he cruzado palabra. Pero la verdad es que no dejo de pensar en ellos, pues cada que paso por ahí, me pregunto si es que a ellos les ocurrirán las mismas cosas aterradoras que me llegaron a pasar a mí. Inicié un trabajo temporal como niñera mientras estaba en la universidad,
pero lo dejé al poco tiempo, después de que me ocurrió esto. Fui al departamento de un hombre viudo que vivía solo con su hijo de 9 años. El lugar era un basurero. Había ropa y platos sucios apilados por todas partes, pero la paga, supuestamente, era bastante buena. Durante mi entrevista, el sujeto se la pasó hablando de la anterior niñera y advirtiéndome que si quería el trabajo, yo debía ser diferente a ella. Dijo que era una chica irresponsable, que no le gustaba el trabajo y que se quejaba de todo, que era grosera. Yo solo asentía con la cabeza, esperando a que se callara y me contratara. Pero él solo seguía hablando y hablando, quejándose de esa chica sin parar. Al final me contrató y acordamos que iría el próximo sábado por la noche a cuidar a su hijo. Me presenté con el niño poco antes de irme y le expliqué que ahora yo sería su niñera. Pero lo que me respondió me dejó simplemente helada. Me agradaba mucho Mari, me dijo. Era muy buena conmigo, pero hizo enojar a papá. Por favor, no lo hagas enojar. No quiero que a ti también te lleven su cajuela. Me quedé muda. Salí de ahí casi corriendo y llamé a la policía de manera anónima. No sé si lo que dijo ese niño era solo un juego o si quería asustarme, pero por si las dudas, no volví jamás a ese lugar y cambié mi número de teléfono para que no me encontraran. Espero que todo haya sido una simple confusión y ruego porque la niñera anterior se encuentre bien. Estaba embarazada cuando esto ocurrió. Tenía 24 años y cuidaba a un niño de 5. El niño era muy educado y bien portado. Realmente no me daba problemas, así que disfrutaba mucho cuidándolo. Una noche, a la hora de dormir, me preguntó sobre mi bebé. Quería saber cuánto tiempo faltaba para que naciera. Yo le dije que 3 meses, y después me preguntó si podría jugar con él cuando naciera, y yo le dije que sí. Después lo arropé y apagué la luz de su cuarto para que pudiera quedarse dormido. Posteriormente bajé las escaleras y me recosté en el sofá. Me quedé dormida sin darme cuenta, y habrían pasado unos 20 minutos cuando algo me despertó. Sentí la presencia de alguien junto a mí, y al abrir los ojos, vi al niño al que cuidaba. Él estaba ahí, mirándome, sonriendo mientras sostenía un cuchillo que había tomado de la cocina. Me asusté y le dije que soltara ese cuchillo, ya que podía lastimarse. El niño me obedeció, y entonces le pregunté qué estaba haciendo con él. Me respondió de una manera tan tranquila y tan natural, que recordarlo me da escalofríos. El niño me dijo: «Solo quería sacar a tu bebé para que pudiera jugar conmigo». Aunque no fui niñera como tal, en mi época de universidad ingresé a un grupo de apoyo a la comunidad, en el que realizábamos diferentes actividades de índole social. Una de esas actividades era adoptar a un hermano menor, es decir, nos asignaban a un niño, el cual sería nuestro hermano menor por 1 año. Algunos de estos niños pertenecían a localidades de escasos recursos, a familias disfuncionales con problemas de violencia, o donde los padres estuvieran divorciando, aunque también había niños que estaban padeciendo alguna enfermedad. Yo fui la hermana mayor de un niño con leucemia, y mi tarea consistía en visitarlo mientras se encontraba hospitalizado y cuidarlo por las tardes cuando se encontraba en su casa. La actividad que más hacíamos era leer, aunque la mayoría de las veces yo era la que leía para él. En una de aquellas tardes, mientras yo leía, él me hizo una pregunta: ¿leerás para mí cuando muera? Su pregunta me dejó sin palabras y con un nudo en la garganta. Él continuó: «Me gustaría que lo hicieras, tu voz me gusta mucho, y así no te extrañaré tanto». En ese momento no pude más, lo abracé y me puse a llorar. Sé que no fue la mejor reacción, pero no sabía qué más hacer. Para ese entonces él ya tenía bastantes complicaciones de salud, y el diagnóstico no era para nada alentador. Unos 2 meses después, él falleció. Y cuando fue su funeral, me acerqué para despedirme y le dije en voz baja: «Siempre leeré para ti». Cuando yo cursaba el primer grado de primaria, mi mamá solía cuidar a varios compañeros de mi grupo. Esto debido a que sus papás trabajaban durante el día y no tenían oportunidad de recogerlos a la hora de la salida.
así que todos los días mi madre pasaba por ellos y por mí, y nos llevaba a la casa, donde ella los cuidaba hasta que sus padres podían ir por ellos. Un día, cuando ella llegó al portón de la salida de la institución para esperarnos, vio como una de las pequeñas que estaba a su cuidado salía tomada de la mano de un hombre desconocido. Mi mamá, al ver esto, corrió tratando de llamar la atención de la pequeña, quien parecía no escuchar una sola de sus palabras. El problema más grande fue que en ese momento había muchísimos más padres amontonados en la salida, por lo que el sujeto no tardó en desaparecer con la pequeña entre la multitud. Para ese punto mi mamá ya estaba sumamente preocupada, por lo que comenzó a llamar por teléfono al padre de la niña para preguntarle al respecto. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna. Finalmente, cuando nosotros salimos de las clases, nos preguntó por nuestra compañera y le dijimos que ese día no había ido a estudiar, lo que le cayó como una excelente noticia e incluso suspiró de alivio, pensando que todo había sido simplemente una confusión. Sin embargo, horas más tarde, recibió una llamada telefónica de la mamá de la niña, en la que la mujer le contaba que ese mismo día en la mañana, cuando su esposo y su pequeña se dirigían a la escuela, habían tenido un terrible accidente, y ambos habían quedado sin vida. Aquella noticia nos cayó a todos como un balde de agua fría, y todavía al día de hoy me provoca escalofríos de solo pensar en ello. Hace tiempo cuidé a un niño de 5 años durante una noche, ya que sus padres salieron a una boda. Antes de irse me dieron las indicaciones de siempre. El niño ya estaba dormido, así que el trabajo sería sencillo. Al menos eso creí en un inicio, hasta que los padres me hablaron sobre las constantes pesadillas que su hijo había experimentado las últimas noches. Él despertaba en la madrugada, gritando y llorando, diciendo que había un hombre en su ventana. Yo tenía la esperanza de que esa noche no ocurriera, pero ocurrió. Tuve que subir las escaleras corriendo. Sus padres le habían explicado que yo iba a cuidarlo, así que él sabía que yo estaría en casa. Y le dije que todo había sido una pesadilla y que tratara de dormir. Entonces serían como las 2:30 de la mañana. Él me pidió que encendiera la luz, ya que aquel hombre lo veía desde la ventana que daba al patio trasero. Así lo hice, encendí la luz y me quedé con él hasta que volvió a dormir. Habían pasado unos 15 minutos cuando le escuché gritar de nuevo. Volví a subir las escaleras y de inmediato encendí la luz. No sé por qué, pero algo me hizo mirar hacia la ventana y con horror vi una silueta moverse rápido hacia atrás. Corrí hacia la ventana y escuché un golpe seco contra la tierra. Me asomé hacia el patio trasero y vi a un hombre obeso levantarse del suelo y salir corriendo hacia los árboles y la hierba que había detrás de la casa. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte y un terrible miedo se apoderó de mí. De inmediato corrí a abrazar al niño y llamé a sus padres y a la policía. Sorprendentemente, la policía llegó antes y tomaron mi declaración. Al revisar el patio trasero, encontraron una escalera plegable de aluminio. Estaba colocada justo bajo la ventana del niño. Al parecer yo había llegado a tiempo para asustar a aquel tipo y hacer que se resbalara y cayera desde el segundo piso. La descripción que el niño le dio a la policía era correcta. Aquel sujeto, al parecer, llevaba al menos unas 2 semanas asomándose por la ventana, viéndolo dormir cada noche. Hasta donde sé, nunca lograron dar con ese asqueroso sujeto. Una noche estaba cuidando a mi sobrina y a los 2 perros de mi hermana mientras ella y mi cuñado iban al cine. Recuerdo que serían como las 11 de la noche cuando tuve que ir a la cocina para tomar un poco de agua. Desde la cocina podía escuchar a mi sobrina riendo con las caricaturas que le había puesto en la televisión. Todo pasó muy rápido, pues de un segundo a otro escuché un fuerte golpe. Sonó como madera rompiéndose, como un árbol partiéndose por la mitad. Me asusté y corrí a la habitación lo más rápido que pude. Ahí vi a los perros de mi hermana, acurrucados en el rincón, gimiendo, como si algo los hubiera asustado mucho. Mi sobrina estaba igualmente aterrada, mirando a la esquina del cuarto, con los ojos muy abiertos. Y entonces comencé a notar un olor raro en la habitación. Era como el perfume que usaba mi abuelo, algo así, como colonia bastante fuerte. También noté que la temperatura había bajado
y la habitación estaba helada. Decidí llevar a mi sobrina y a los perros a otra habitación diferente, y cuando mi hermana llegó, le conté lo que había pasado. Ella puso una expresión rara, más de frustración o enojo que de miedo, y me dijo con toda tranquilidad: «No te preocupes, es solo un fantasma». «Se trata del fantasma del antiguo dueño», me dijo. «Le gusta seguir a la niña, y siempre que se aparece los perros se asustan mucho, la temperatura baja, y todo huele a esa loción barata». Yo no creo en cosas paranormales, pero debo admitir que esa explicación de mi hermanita lo único que logró fue ponerme de nervios. Cuidé hace algunos años a una niña invidente. Fue una experiencia que cambió mi vida en más de un sentido. Esta niña tenía algo muy especial, algo que no puedo explicar. Ella hablaba sola, a veces se reía a carcajadas y jugaba con una especie de amigo imaginario. Yo creí que solo eran cosas de niños. En una ocasión le pregunté a su madre desde cuándo la niña hablaba con este amigo imaginario, y la señora me respondió un tanto extrañada. «Empezó justo el primer día que viniste a cuidarla», me dijo. «De hecho, creí que era un juego que tú le habías enseñado para que no se sintiera tan sola». La respuesta de la mujer me dio mucha curiosidad, así que me acerqué a la niña para hacerle algunas preguntas, pero nunca esperé la respuesta que me dio. «¿Con quién hablas?», le pregunté, y ella me dijo: «Con Andrea, tu hermanita». Al escuchar eso, no pude evitar que algunas lágrimas salieran de mis ojos. Andrea era mi hermana mayor, pero había muerto a los 9 años en un accidente. Yo nunca le había hablado de ella, no había forma de que ella supiera algo de Andrea. No supe qué decir, así que solo le pregunté: «¿Y te gusta jugar con ella?». «Sí», me respondió, «es muy divertido, pero me pongo triste cuando tú te vas, porque ella tiene que irse contigo. Dice que nunca te deja sola». No tengo una explicación para eso. Ya no he visto más a esta niña, pero me gusta pensar que mi hermanita sigue aquí conmigo y que todos los días me cuida. Mi mamá me consiguió un trabajo de niñera con una compañera de su trabajo que tenía 2 niñas pequeñas. Duré cerca de 1 año cuidándolas y, en ese tiempo, ocurrieron algunas cosas extrañas e inexplicables. La mayoría eran sombrías, algunas voces, ruidos en habitaciones aparentemente vacías, etc. Sin embargo, nada era tan grave como para evitar que yo siguiera trabajando ahí. Aunque hubo una ocasión en la que sí, estuve a punto de renunciar. Esa noche, llevaba alrededor de 2 horas trabajando, cuidando a las pequeñas en su habitación mientras veían caricaturas. Me pidieron galletas y leche, así que salí a la cocina, y no tardé más de 2 o 3 minutos en volver cuando noté que ya no estaban ahí. La televisión estaba apagada, pero las cosas estaban en el mismo lugar de antes. Les empecé a hablar y a buscarlas en todas partes, pero no pude encontrarlas. Duré al menos una media hora buscando frenéticamente por toda la casa. Revisé puertas, ventanas. Nada. Absolutamente nada. Las niñas se habían desvanecido. Decidí llamar a sus padres, sin embargo, no tenía señal en mi teléfono y la línea de casa parecía estar muerta, incluso para las llamadas al 911. Mientras pensaba en qué hacer, de pronto escuché el sonido de la televisión en su cuarto. Corrí hacia allá y las encontré a las 2, sentadas, mirando la televisión, justamente como las había dejado antes. Les pregunté dónde estaban y ambas me dijeron que no se habían movido y se preocuparon al verme llorar. Reiteré mi pregunta, diciéndoles que si se trataba de una broma me lo hicieran saber, a pesar de que las conocía y sabía muy bien que ellas no eran así. No tenía ni idea de lo que les estaba hablando. La cereza en el pastel fue que, al revisar mi celular, me di cuenta de que eran las 9:10, la hora en la que yo había bajado por las galletas. Recordaba perfectamente que estaba intentando llamar a los padres desde las 9:30, y la última vez que había visto el reloj fueron las 9:50. No tengo la menor idea de qué fue lo que pasó. Tal vez una larga y vívida alucinación. Tal vez estaba soñando despierto.
Quizá fue algo más, no lo sé. Pero me siento aliviada de que, sin importar lo que haya ocurrido, las niñas estaban bien. Soy una niñera de tiempo completo y cuido a una niña de 5 años llamada Annie, que es hija única. Mi trabajo es generalmente fácil, pues ella tiene una cámara en su habitación y puedo verla en el iPad desde la cocina o desde la sala sin ningún problema. Annie tiene una extraña costumbre. Todas las noches, a eso de las 9 o 10, baja de su cama y se pone a jugar. Ella ríe o habla sola durante horas. A través de la cámara puedo verla, corriendo en círculos o dibujando mientras canta. A veces incluso la he escuchado discutir, como si estuviera molesta con alguien. Generalmente lo que hago es subir y decirle que vuelva a la cama, aunque me desobedece y vuelve a bajar a los pocos minutos. Hace poco le pregunté con quién estaba hablando y ella me respondió, con mi hermanita. Me quedé muy impactada al escuchar eso, pues según lo que la mamá de Annie me ha contado, ella tuvo un aborto espontáneo cuando la niña no tenía ni 1 año de edad. Así que la que iba a ser su hermanita nunca pudo nacer. Aún no sé si debo contarle esto a los padres de la niña. Mi hermanito de 4 años solía caminar dormido y más de una vez me había dado un buen susto durante la noche. En una ocasión mi mamá iba a salir a cenar con algunas de sus amigas y me pidió que cuidara a mi hermanito. En realidad él ya estaba dormido, así que no tenía que hacer nada. Yo me quedé dormido como a eso de las 10, pues tenía que levantarme temprano al día siguiente. Calculo que era como medianoche cuando escuché un ruido en la puerta de mi habitación y con el rabillo del ojo vi la silueta de mi hermanito, probablemente sonámbulo, que estaba parado ahí. Estaba sonriendo entre la oscuridad, mirándome. Yo tenía tanto sueño que decidí no hacer nada, solo traté de seguir durmiendo. Pero él no se iba, seguía ahí, estático en la oscuridad, mirándome fijamente con esa sonrisa. Sabía que era solo un niño, pero no podía evitar sentirme tremendamente incómodo. No aguanté más y me levanté de la cama para llevarlo a su habitación, pero él ya no estaba ahí. Entonces decidí volver a dormir, pero escuché la puerta principal. Era mi madre, estaba llegando a casa y mi hermanito venía con ella. Al parecer, mamá había decidido en el último momento llevarlo con ella a la cena, así que en las últimas horas yo había estado completamente solo en casa. No le comenté nada a mi madre, pero esa noche no pude dormir. Fue una cosa completamente horrible. Era un sábado por la noche y estaba cuidando al hijo de mis vecinos, que tenía en ese tiempo 8 años. Cerca de la medianoche, cuando ya lo había mandado a dormir y estaba esperando a que sus padres volvieran, recibí una llamada telefónica proveniente del número de la mamá. Al contestar, escuché el sonido de una ambulancia al otro lado de la línea, junto a muchos ruidos de personas hablando y caos en general. Después de unos segundos, una voz que no me era familiar me habló. ¿Es usted familiar de Claudia?, dijo un hombre en un tono claramente agitado y preocupado. ¿No? ¿Quién habla?, respondí. Está agregada como contacto de emergencia aquí. ¿Conoce a Claudia y James? Sí. ¿Qué pasa? Necesitamos que, por favor, dé aviso a sus familiares y amigos. Ambos acaban de tener un accidente automovilístico y perdieron la vida. Antes de siquiera poder responder algo, la llamada se cortó. Sentí un hueco en el estómago. Mis vecinos de toda la vida, muertos. Era imposible. Quería salir corriendo a contarles a mis padres, pero estaba congelada por el shock. En ese preciso instante, la puerta de entrada se abrió. Eran mis vecinos y estaban completamente a salvo. Al ver mi expresión y mis lágrimas en el rostro, de inmediato se preocuparon y me preguntaron qué había ocurrido. Cuando pude calmarme, les expliqué que al parecer había recibido una llamada de broma, diciendo que habían tenido un accidente momentos antes. Ambos se miraron entre sí y solamente me intentaron tranquilizar. Sin embargo, me enteré después, gracias a mamá, que en el camino de regreso a casa
Ambos habían estado a punto de chocar, pero, por suerte, lograron evitarlo y el auto que los iba a golpear terminó impactando a otro. No tengo la menor idea de qué fue lo que pasó. Una dimensión paralela, una premonición, no lo sé, pero es la cosa más extraña y aterradora que me ha pasado en toda mi vida. Esta es mi primera experiencia paranormal. Me sucedió hace apenas un mes, mientras cuidaba a unos niños en una zona adinerada de la ciudad. Llevo ya unos años dedicándome a esto para obtener un ingreso extra, y en esa ocasión la familia me contactó porque aseguraban haber recibido muy buenas referencias mías. Cuando llegué al lugar, me recibió una pareja de mediana edad, vestidos de manera muy elegante, y me dieron las últimas indicaciones para el cuidado de sus hijos, que en realidad no eran muchas, solo que vigilara que no despertaran, pues ya se encontraban durmiendo, y también que no bajaran las escaleras sin supervisión. Recibí sus indicaciones y tras despedirlos, fui a ver a los niños para asegurarme de que se encontraban durmiendo bien. En la recámara había 3 camas pequeñas, ocupadas por 3 niños que dormían plácidamente. Al ver que todo estaba en orden, me dirigí a la sala y comencé a ver una serie en la televisión. Pasaron varias horas y empecé a dormitar en el sofá, cuando de pronto unos gritos y un ruido muy fuerte me despertaron. Al levantar mi mirada hacia las escaleras, pude ver horrorizada cómo uno de los niños estaba tirado al final de estas, con una enorme herida en la cabeza, inconsciente en medio de un enorme charco de sangre. Asustada tomé el teléfono para llamar a emergencias, pero en ese momento los padres de los niños entraron por la puerta principal. Llorando corrí hacia ellos, tratando de explicarles entre lágrimas y desesperación lo que había pasado. Ambos corrieron hacia la escalera, pero al llegar, los 3 nos encontramos con el lugar vacío y sin rastro alguno del enorme charco de sangre que acababa de ver tan solo unos instantes atrás. En ese momento ambos comenzaron a llorar, y mientras el hombre abrazaba a su esposa, me comenzó a contar que hace varios años, el primero de sus hijos había tenido un accidente, había caído de esas escaleras y había perdido la vida. Después de esto, tuvieron solamente 2 hijos más. Los 3 fuimos hacia la recámara y ahí me di cuenta de que solo había 2 niños. Traté de preguntar sobre el tercero que había visto horas antes, pero al ver sus caras de alivio, constaté que no había ningún accidente, y entonces entendí todo. Aquel tercer pequeño era el niño que habían perdido.